Que el Señor los bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor? Aparte de acalorado, bendecido. Debemos de dar gracias a Dios por todo. Amén. Y en todo tiempo. Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá amamos al Señor? Amén. Si el Señor Jesús viniera hoy y te preguntara, ¿me amas? ¿Tú qué le contestarías? ¿Dirías sí? Sí te amo, Señor, con toda la certeza. Amén. Esta noche se me ha otorgado la bendición de poder dirigir la prédica y quiero que podamos entender a la luz de la palabra varios objetivos claves con respecto a la misión de ser misionero. Amén. Por lo cual yo quiero que usted ahí donde está pueda cerrar sus ojos y vamos a entregar al Señor en sus manos este tiempo. Padre, gracias por tu amor y misericordia, Señor, por cada una de tus bendiciones. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de estar en tu casa escuchando tu palabra, Señor Jesús. Te pido que podamos entender, Señor, que tú puedas abrir nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Que esa palabra, Señor, pueda ser eficaz y viva en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos. Gracias también, Señor, una vez más por la vida de cada misionero que entrega su vida, Señor Jesús, para servirte a ti. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no le dice al hermano que está a la par, tú y yo somos la misión? Amén. El título de la prédica delegado para esta noche es Yo iré, con acompañamiento pastoral misionero. Y para ello, antes de entrar al tema en sí, quiero que podamos leer en San Mateo capítulo 28, ese lo voy a leer, Leo. En el transcurso de la prédica, voy a solicitar que ustedes me puedan apoyar con algunos versículos, así es de que si hay algún hermano que pueda gentilmente leer algunas citas que yo voy a estar dando, ahí van a estar las chicas de canto con el micrófono para que ustedes puedan colaborarme. Amén. ¿Me van a colaborar? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Y en San Mateo 28 dice de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿A dónde iban las Marías? Iban a un sepulcro. Y por lo regular, ¿qué encontramos en un sepulcro? Cuando vamos al cementerio, ¿qué vamos a encontrar? Gente ahí haciendo fiesta, ¿no? ¿Verdad? Dice que las dos Marías iban al sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y quedaron bien vivos, dice, como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis. Aquí quiero hacer énfasis. ¿Por qué lo primero que le dijo el ángel a las Marías, les voy a decir así, para parafrasear, porque lo primero que le dijo el ángel a las Marías fue: no temáis? ¿Por qué creen ustedes? Y para ello quiero traerlos a su memoria que en este capítulo es posteriormente de la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Y qué se vivió en ese momento hostil en la crucifixión del Señor Jesucristo? ¿Cuántos recuerdan
que los discípulos estaban viendo cómo estaban crucificando al Señor y la gente, los gentiles señalaban, Él es seguidor de Jesús. ¿Y qué hacían los discípulos? No, yo no soy. ¿Sí? Porque había un ambiente hostil, porque la gente lo que quería era que, además de Jesús, los seguidores de Jesús también fueran crucificados. Entonces, para poder comprender el contexto, había un temor a que, me imagino que dejaron a los guardias ahí y tuvieron las órdenes. Ok, si viene alguno de sus discípulos a buscar al sepulcro, nos avisan, nos pegan un timbrazo y con mucho gusto le damos el mismo final que su maestro. Entonces, por eso es que el ángel, cuando las ve, lo primero que les dice, no tengan miedo, ¿sí? No tengan temor. Vamos a seguir leyendo. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y qué les dice? Aquí está acostado, aquí yace su cuerpo. No, ¿qué les dice? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Eso quiere decir que Jesús ya se había adelantado a Galilea, ¿sí? Él ya había adelantado a Galilea. Y las Marías llegaron a encontrar nada más la piedra movida, ¿sí? Por eso es que el ángel estaba ahí esperándolas para darles la noticia. Y allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro. ¿Cómo salieron? Con temor. Estas Marías vivían con mucho miedo, ¿verdad? Con mucho temor. Y dice que salieron del sepulcro con temor, pero también había un sentimiento de gozo, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero que entendamos es que en otro capítulo, en otro libro, en Lucas, dice que iban las Marías para poder aplicar aceites aromáticos al cuerpo en descomposición que ellas creían que iban a encontrar. Ahora bien, es bien triste que Jesús ya les había anticipado a sus discípulos y a todos sus seguidores que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces, díganme ustedes, ¿qué hacían las Marías con el pensamiento de ir a rociar aceites aromáticos a un cuerpo que ellas creían que iba a estar ahí postrado y muerto? Es la primera escena que logramos entender de la falta de fe que existió en ese tiempo a los que seguían a Jesús. Entonces, saliendo ellas de ahí, salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. ¿Qué les dijo Jesús? No temáis. Si se dan cuenta, es la tercera vez que se les dice a las Marías, pues no tengan miedo. ¿A quién le temen? ¿Sí? Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, ahí me verán. Y vemos aquí el otro lado de la moneda, que mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo
habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron en la noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos salvo. Ahora bien, a los ancianos y aquellos que habían crucificado a Jesús o habían solicitado crucificar a Jesús, no les convenía que la palabra profética que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento se cumpliera. Y a ellos no les convenía porque se iba a armar, no sé, iba a haber inconformidad, iban a decir: realmente hemos crucificado al Cristo. ¿Y qué hicieron estos ancianos? Se reunieron y dijeron: bueno, no nos conviene, ¿sí? Démosle dinero a los guardias y que ellos callen y que den otra noticia. La noticia no hubiera sido tan impactante como la estaban contando ellos, que habían venido los discípulos a sacar el cuerpo de Jesús. Entonces ellos tenían como decir: no se cumplió la palabra profética del Antiguo Testamento, sino que fue provocada, ¿sí? O fue hurtado el cuerpo, de tal manera que Jesús perdía la credibilidad de ser nuestro Salvador. Ahora es increíble darnos cuenta cómo el diablo siempre estará manipulando, ¿sí? De forma que el evangelio no se pueda expandir. Entonces, lo primero que vamos a encontrar que va a ser un estorbo para las personas, para los creyentes, es que van a tener mucho miedo. Lo otro que encontramos en esta lectura es que el diablo va a tratar de engañarnos de alguna u otra manera. Y entonces dice, siguiendo la palabra en el versículo 15: y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso es de que los judíos ortodoxos no creen que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, porque siguen teniendo esta historia de que vinieron los discípulos y hurtaron el cuerpo del Señor. Qué tan increíble esta historia, que nos está enseñando muchas cosas que quizás por alguna razón desconocemos. Pero aquí viene la parte más importante. En el versículo número 16 dice: para los 11 discípulos, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿qué dicen? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y ahí es donde el versículo aparece: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El acompañamiento pastoral misionero permite al pastor entender y comprender las necesidades del obrero que es enviado al campo y poderle brindar un auxilio en tiempos de crisis. Quizás nosotros ahorita no podamos entender todas las dificultades que vive un misionero, pero les voy a mencionar una de muchas. El misionero sufre separándose de su núcleo familiar. Él deja hermanos, deja papás, deja sobrinos, ¿sí? La esposa también, y se va a otro país desconocido. ¿Qué más se enfrenta a un misionero? ¿Sí? Se enfrenta a un choque transcultural, que resulta que allá donde está él no va a encontrar un puesto de tortillas como lo encontramos nosotros usualmente aquí, ¿verdad? Que a la 1 de la tarde o 12:30 ya están las personas esperando sus tortillas.
hay un choque transcultural. Hace poco platicaba con una persona que había viajado y precisamente me tocó ese tema. Le pregunté, ¿qué tal estuvo tu viaje? Y me dijo, muy bonito, pero ¿sabes qué me costó? Comer sin tortilla, me dijo. Y vemos que con algo tan simple existe un desprendimiento por amor al prójimo, por amor al necesitado, un desprendimiento de algo que para uno es cómodo, ¿sí? Y que el objetivo de esta prédica es que podamos entender las implicaciones que conlleva la palabra ir, desde la perspectiva de la misión de Dios. A mí me da mucho gozo que Iglesia de Dios Evangelio Completo sea una iglesia plenamente que se dedica a las misiones, ¿sí? A mí me da mucho gusto, me dio mucho gusto ver el logo de la iglesia, ¿sí? Que pertenecemos a una congregación, ¿sí? Que se dedica plenamente a las misiones. Hay una serie de preguntas que debemos de realizarnos para poder entender el objetivo de las misiones. Una de ellas es, ¿por qué se realizan las misiones? ¿Ustedes por qué creen que se realizan las misiones? Primero, porque hay una necesidad, ¿sí? Si no hubiera una necesidad de compartir el evangelio, no existirían las misiones. Segundo, porque es una ordenanza, ¿sí? El Señor nos dio una ordenanza, no solo a sus discípulos, sino que a todo aquel que cree en Él. Otra pregunta que debemos de realizarnos es, ¿a dónde? ¿A dónde el Señor nos va a mandar? ¿Sí? ¿A dónde quiere el Señor que podemos compartir esa palabra? ¿Ustedes creen que habiendo tantas personas necesitadas, obviamente en el extranjero, donde no conocen de Dios, ahí es sumamente necesario? Pero algunas veces por ahí nos decimos a nosotros mismos, quizás yo no tengo el llamado misionero, ¿verdad? A veces pensamos que la misión es sacar un pasaporte, comprar un boleto de avión e irse a sufrir con la cultura, con la comida. A veces tenemos ese pensamiento de las misiones, pero las misiones van mucho más allá de las fronteras. ¿Por qué? Porque podemos hacer misiones en nuestra familia. Amén. Podemos hacer misiones en nuestra sociedad. Podemos hacer misiones en nuestra colonia. Por si ustedes no se han dado cuenta, cuando usted realiza una célula, usted está haciendo una misión, ¿sí? Quizás en una pequeña envergadura, no traspasando fronteras, pero usted está haciendo una misión. ¿Por qué? Porque usted está implantando una pequeña iglesia en un lugar donde no lo hay, donde hay necesidad. Entiéndase pues que la misión es donde hay necesidad de predicar el evangelio. Amén. ¿Cómo puedo hacer la misión? Y para ello quiero que alguien me ayude con Mateo 28, 16 al 19. Vamos a volver a leer ese capítulo. Así es, con algún hermano o hermana que pueda apoyarnos con la lectura de Mateo capítulo 28, versículos 16 y 19. Lo voy a leer de nuevo y solo les pido que podamos estar atentos con los micrófonos. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
¿De qué manera? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que yo me tomé la molestia de buscar un concepto de discípulo, porque yo quería entender el trasfondo de la misión. Y para poder realizar una misión se necesita alguien dispuesto. Amén. Porque si no hay disposición, no hay misión. Entonces, busqué la palabra discípulo y encontré unos términos que yo quiero que usted los escuche. Discípulo es un término que tiene origen en un vocablo latín y que sirve para referirse a un individuo que sigue una doctrina determinada. Concepto número 2. Discípulo viene del latín discipulus y de discere o disco, que significa aprender. O sea, el que aprende o que se deja enseñar. Qué bonito, ¿verdad? Otra palabra discípulo dice es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas, métodos de un maestro. ¿Cuántos somos discípulos de Jesucristo? Amén. Si somos discípulos de Jesucristo, entonces debemos de defender las ideas, la doctrina y todo lo que el Señor nos ha mandado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, quiero que me ayuden a leer Marcos 16. Por favor, empiezan a leer, si son tan amables, hasta que tengan el micrófono, para que las personas que están en vivo puedan escuchar. Marcos 16, del versículo 14 al 16. Amén. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algo que me llama a mí muy fuerte la atención es que en teoría los discípulos fueron los que más tiempo pasaron con Jesús, fueron los que más milagros vieron. Y no es porque se los hayan contado, sino que sus ojos vieron cada uno de los milagros. Y quiero entenderlos también. ¿Por qué? Porque los discípulos habrán dicho, con todo el poder y la autoridad que Jesús tenía, ¿por qué no mandó a sus ángeles? ¿Sí? Y detuvieron su crucifixión. Quizás la mentalidad de los discípulos fue esta. Entonces, al ver que Jesús no utilizó su poder para detener la misión que él quería cumplir, ellos dijeron, bueno, si Jesús no pudo suspender su crucifixión, yo creo que tal vez no va a resucitar. Entonces dice que en este versículo que los discípulos estaban incrédulos. ¿Y qué más tenían los discípulos? Estaban duros de su corazón. No hay cosa más difícil y más complicado que hablarle del evangelio a una persona que no crea y que tenga su corazón duro. ¿Cuánto les ha tocado a veces compartir el evangelio a esas personas? Amén. Pero resulta que esas personas allá habían visto a Jesús. Yo creo que es el doble de complicado la tarea que tuvo que llevar Jesús, tratar de reconvencer a sus discípulos de milagros que él ya había hecho. Como quien dice, yo resucité, yo soy Jesús.
Y lo más curioso de todo es que después de que Jesús había dicho estas palabras, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, les encomendó la misión y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo creo que fue un gran reto para Jesús decirle esta misión a sus discípulos y toparse con ellos con un corazón duro e incrédulo. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor no mira eso, ¿sí? Porque muchos podremos decir, esos discípulos eran unos discípulos defectuosos, que no tenían fe. Pero ¿por qué Jesús les volvió a encomendar una misión por la cual ellos ya habían tirado a la borda? Ya habían dicho: no, aquí nos quedamos. ¿Por qué Jesús no encontró a sus discípulos predicando el evangelio? ¿Cómo los encontró Jesús? O sea, qué difícil. ¿Cómo encontró Jesús a sus discípulos después de su crucifixión? ¿Sí? O sea que la crucifixión en la mente de los discípulos fue algo tan difícil y tan complicado de digerir que se quedaron asustados y ya no siguieron lo que Jesús les había encomendado, sino que paró la misión. Y por eso fue necesario que Jesús resucitara al tercer día y se les presentara a sus discípulos, ¿sí? Para poder reactivar en ellos. Y vamos a leer más adelante un versículo que me impacta mucho. Y el versículo 16 dice: que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Wow, Marcos sí tiene una palabra muy dura para todo aquel que no cree. Así es de que nos gozamos porque creemos, amén, y somos bautizados y somos salvos. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que usted me ayuda a poder leer Lucas 24 y vamos a leer del versículo 45 al 47. Amén. Lucas 24, versículo 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es unos versículos impactantes porque dice: entonces les abrió el entendimiento. ¿Para que entendieran qué? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿A quién les estaba hablando ahí? ¿A los inconversos? No. ¿A quién les estaba hablando ahí? ¿Aquel que nunca había escuchado de Jesús? No. ¿Ustedes a quién creen que están hablando de ahí? A los discípulos que estuvieron con Jesús y vieron la multiplicación de los panes y los peces, al que vio sanar, los que vieron sanar a un paralítico, a un ciego. Impactante poder entender a profundidad estos versículos, porque Jesús tuvo que abrir otra vez el entendimiento, ¿sí?, para que comprendiesen las Escrituras. Y Él les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase que en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, en todas las naciones. Comenzando, ¿dónde dice? Comenzando afuera, en otro lado. ¿En dónde se estaba viviendo esta situación? Este evento, ¿dónde se estaba viviendo? Se estaba viviendo en Jerusalén. ¿Sí? Aquí nos da énfasis
que debemos de comenzar en nuestra casa. El evangelio se inicia, las misiones se inician desde nuestra casa, ¿sí? Entonces, a veces tenemos un poquito desubicado el sentido de la misión. Y aquí hay otra pregunta que nos debemos de hacer con respecto a las misiones, es ¿con quién y con qué? ¿Con quién voy a hacer la misión? ¿A quién necesito yo para poder hacer la misión? ¿A quién cree que necesitamos? Necesitamos a Jesús en nuestro corazón, necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Porque si tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo, no va a haber persona, no va a haber proceso, no va a haber circunstancia que nos detenga para hablar la palabra del Señor. Amén. Sin duda la falta de fe abundaba en los discípulos, ¿no creen ustedes? Sí. Y sus seguidores, y cada uno de los seguidores de Jesús. Aunque Jesús ya les había dicho a ellos que iba a resucitar al tercer día, los discípulos y sus seguidores no esperaban a un Cristo resucitado. Esperaban encontrar un cuerpo en el sepulcro. ¿Por qué? Porque existía un ambiente de incredulidad, de tal forma que Jesús se tuvo que presentar en varias ocasiones a sus discípulos. No se presentó una, no se presentó dos, se tuvo que presentar 3 veces, ¿sí? Jesús insiste en reenfocar a sus discípulos al trabajo misionero, que debido a la persecución que existía en ese momento, se les había olvidado. Si pueden ayudarme con Juan 20, versículo 26 y 29. Amén. Juan 20, versículo 26 y 29. Juan 20, estamos en los evangelios, hermanos. Juan 20, del versículo 26 al 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Gloria al Señor. Somos bienaventurados, recuerda esa palabra. Somos bienaventurados. ¿Por qué creen que somos bienaventurados? ¿Quién le dijo Jesús a Tomás? Por cuanto me has visto, has creído. Pero dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que usted siéntese afortunado, hermano, que si está en esta casa sirviéndole al Señor, creyendo que Jesús es su Salvador, es bienaventurado, porque no necesitó ver milagros para venir a esta casa. Amén. Y una vez más, 8 días después estaban sus discípulos, y lo que me llama la atención es que tenían las puertas cerradas. ¿Por qué creen que tenían las puertas cerradas? Porque tenían miedo, ¿sí? Tenían miedo de que fueran perseguidos a causa de Jesús. ¿Cuándo debo ir a una misión? Y para eso vamos a leer Juan 21, del 15 al 17. Lo voy a leer yo por tema de tiempo. Y dice Juan 21, el Evangelio de Juan 21, versículo 16 al 17. Y la palabra de Dios dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor,
tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El llamado y la ordenanza y el amor a Jesús nos conlleva a un solo acto: la entrega de nuestra vida a su servicio, no importando el lugar, no importando la circunstancia, los recursos disponibles o el tiempo. En todo momento Jesús nos desafía a ser sus discípulos, a imitar su caminar, a replicar sus milagros y sobre todo creer que en todo momento el Señor nos respalda con el poder de su Espíritu Santo. Y vamos a terminar esta prédica con este versículo que es el resumen de todo lo que el Señor nos manda, y está en Mateo 28, 19 al 20. Capítulo 28, 19 al 20. Y es un versículo que lo leímos al principio, es muy conocido. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A qué los manda? A enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús les había enseñado. Y después, ¿qué dice? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos sienten el respaldo del Señor? Amén. Jesús es por su perfección el mejor pastor, el mejor maestro, ¿sí? Quien nos apacienta, quien nos pastorea. Amén. Nos demuestra por medio de los evangelios, en sus últimos capítulos, como lo hemos leído, que nunca dejó ni ha dejado de ser el que guía a sus discípulos. Por eso es necesario que como iglesia nos identifiquemos con las necesidades misioneras. ¿De qué manera usted se puede identificar, hermano? Orando, apoyando espiritualmente a los hermanos misioneros, con un apoyo emocional y, ¿por qué no?, con un apoyo económico. Yo le invito a que se pueda poner de pie. Amén. Entendemos pues que las misiones es cumplir el primer y el segundo mandamiento, que es similar al primero. Sí, que el primero dice, amarás al Señor tu Dios, amén. Y el segundo dice, similar. Es decir, que si amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios. Y así imaginan lo contrario. Si odiamos a nuestro prójimo, ¿qué es? Si dice que es similar al primero. ¿Por qué? Porque vemos reflejado en nuestro prójimo a Dios. Y a la conclusión que yo llegué, por eso les hice la pregunta al comenzar la prédica. Si Jesús viniera y les dijera, ¿me amas?, ¿cómo responderías tú? Sí, Señor, yo te amo. El cual el Señor respondería, apacienta mis corderos. Y si el Señor te volviera a preguntar, ¿me amas?, tú le dirías, sí, Señor, te amo.
Y el Señor te diría: pastorea mis ovejas. Y si te volviera a preguntar Jesús: ¿me amas? Creo que no estaba tan lejos de sentirse así, discípulo, ¿verdad? Triste. Que no te lo he demostrado, que sí te amo. ¿No te parece que te amo estando yo aquí contigo en la par tuya? Que si me encuentran aquí me van a matar. Sin embargo, la misión de Jesús era dejar encomendado a sus discípulos que compartieran el evangelio del Señor. Eso quiere decir que para poder ser discípulo del Señor debemos amar. Media vez hay amor en su corazón por la gente que no conoce al Señor, usted no le va a dar vergüenza. Media vez usted ame, va a buscar dónde está la necesidad y va a decir: aquí hay, el Señor me ha bendecido para bendecirte. Creo que es un gran reto. Y el Señor, así como usó a sus discípulos, nos puede usar. Amén. Y algo que marcó Jesús en sus discípulos y que cambió la historia de ahí en adelante es que el Señor depositó en ellos su Espíritu Santo. Hermano, si usted quiere ser usado con milagros, quiere ser usado con sacar afuera demonios, debe anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que primero que hacemos cuando oramos? Señor, sáname. Señor, bendice mi empresa. Señor, y comenzamos a hacer: ayúdame, restáurame, sáname, cámbiame. ¿Por qué no le decimos al Señor? Porque bautízame con tu Espíritu Santo. Porque cuando le decimos eso al Señor, todo lo demás, enfermedad, tristeza, agonía, decepción, es quitado. Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque somos bienaventurados, porque no te hemos visto y hemos creído en ti, Señor Jesús. Gracias porque tu palabra nos demuestra, Señor, y nos compromete a amar a nuestro prójimo, Señor, aquel que no te conoce, aquel que se droga, Señor Jesús, aquel que está a punto de tomar una decisión drástica en su vida, como quitarse la vida, aquel, Señor, que está sumergido en el alcoholismo, Padre Celestial, y quizás aquel que tiene sentimientos de odio y rencor contra nosotros. Padre Celestial, permítenos amar como tú amas al pecador, Señor. Permítenos entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar esta noche. Y declaramos en tu nombre, Señor, que Iglesia de Dios Nueva Familia es una iglesia misionera, Señor. Que Iglesia de Dios Evangelio Completo Nueva Familia se levanta para poder expandir el Evangelio en Mazatenango, porque tú nos has levantado en esta casa, Señor Jesús. Y declaramos que seremos llenos de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, y milagros y prodigios, Señor Jesús, serán vistos en esta casa, porque seremos llenos de tu poder.
¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas al Señor esta noche? Gracias, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.